Introducción. La historia del mestizaje en México es una historia de dolor, resistencia y supervivencia. Es un relato que ha sido silenciado o distorsionado por las narrativas dominantes, pero que a lo largo de más de 500 años ha forjado una identidad propia, única y poderosa. A menudo, se nos ha enseñado que el mestizo es el resultado de la mezcla entre lo indígena y lo europeo, pero esta explicación simplifica y reduce la realidad de lo que verdaderamente significa ser mestizo. El mestizaje no es solo una combinación de razas o sangres. Es una fusión cultural, espiritual y social que emergió a partir del choque entre dos mundos, el antiguo y sofisticado universo prehispánico, y el invasivo y ambicioso mundo europeo. Sin embargo, el mestizaje no fue simplemente una unión pacífica entre estos dos mundos, sino un proceso forjado a través de la violencia, la imposición y la opresión. Pero de ese dolor surgió algo nuevo y poderoso, una identidad que no pertenece completamente ni a lo indígena ni a lo europeo, sino a una síntesis única, una raza pura en sí misma. A lo largo de los siglos, los mestizos han sido marginados, tratados como ciudadanos de segunda clase, ni plenamente aceptados por los europeos, ni completamente integrados en las comunidades indígenas. Sin embargo, esta marginación solo ha fortalecido la resistencia mestiza, llevándolos a luchar por un reconocimiento propio y una identidad que no se define por las narrativas impuestas, sino por su propio desarrollo cultural y su perseverancia ante las adversidades. El mestizo ha sido protagonista de grandes momentos en la historia de México, desde las luchas por la independencia hasta las revoluciones sociales del siglo XX, y sin embargo, su papel ha sido minimizado en los relatos oficiales, que han preferido enfocar la historia en los héroes criollos o europeos, ignorando el impacto crucial de aquellos que nacieron de esta mezcla poderosa. Este libro tiene como objetivo rescatar esa historia olvidada, exponer la verdad detrás de la identidad mestiza y mostrar cómo, lejos de ser una simple combinación de dos mundos, los mestizos han construido una identidad propia, rica en cultura, resistencia y poder. Este no es un relato de victimización, sino una historia de triunfo, de cómo el mestizo ha resistido los intentos de desarraigo, y cómo, a pesar de los intentos de borrar su existencia, ha dejado una huella indeleble en la construcción de México y del mundo moderno. Bienvenido a Raíces y Resistencia, un recorrido por la verdadera historia del mestizaje en México, un viaje que nos llevará desde los gloriosos días de las civilizaciones prehispánicas hasta el presente, donde la identidad mestiza sigue siendo fundamental para entender quiénes somos como nación y como individuos. Capítulo 1. El mundo prehispánico. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como México era el hogar de algunas de las civilizaciones más avanzadas del mundo. Los aztecas, mayas, mixteques, toltecas y otras culturas indígenas no solo dominaron vastas extensiones de tierra, sino que también crearon sociedades complejas, con sistemas políticos, económicos y religiosos profundamente desarrollados. Estas culturas prehispánicas no eran simplemente tribus primitivas viviendo de la caza y la recolección, como muchas veces han sido representadas por la narrativa colonial. Eran civilizaciones sofisticadas que habían alcanzado un notable avance en áreas como la astronomía, la medicina, la agricultura, la arquitectura y las matemáticas. Los mayas, por ejemplo, construyeron un calendario increíblemente preciso y tenían un conocimiento profundo de los ciclos astronómicos. Los aztecas, por su parte, desarrollaron un imperio centralizado con una capital, Tenochtitlán, que asombró a los propios conquistadores por su belleza, orden y avance tecnológico. La economía en estas sociedades era robusta y estaba fuertemente basada en la agricultura. Cultivos como el maíz, el frijol, el chile y la calabaza eran los pilares de la alimentación y sostenían a grandes poblaciones. A través de sistemas de riego y cultivo, como las chinampas en el Valle de México, los pueblos prehispánicos lograron un manejo eficiente de los recursos naturales, generando abundancia en zonas donde el clima y las condiciones geográficas eran desafiantes. Sin embargo, la grandeza de estas civilizaciones no se limitaba a su avance técnico o económico. Estas sociedades tenían una cosmovisión profundamente espiritual, donde cada aspecto de la vida estaba conectado con los dioses y las fuerzas de la naturaleza. Los templos, ceremonias y sacrificios que formaban parte de su vida diaria no eran simples ritos supersticiosos, sino manifestaciones de un entendimiento profundo del universo y de la relación entre los seres humanos y las fuerzas divinas.
Para comprender la verdadera naturaleza del mestizaje, es fundamental reconocer la riqueza y complejidad del mundo prehispánico. No fue un territorio vacío, esperando la llegada de los europeos, como muchos historiadores han sugerido, sino una tierra viva, llena de culturas vibrantes que, a pesar de la violencia y la opresión que sufrieron durante la conquista, dejaron un legado imborrable. En este contexto de esplendor y sofisticación, podemos comenzar a entender el mestizaje no como una simple mezcla, sino como una fusión profunda de dos mundos que se encontraron en circunstancias dramáticas. Lo que los pueblos indígenas lograron en términos de organización social, tecnológica y espiritual no desapareció por completo con la llegada de los europeos, sino que formó la base de la identidad mestiza que surgiría posteriormente. Las raíces de esa resistencia y supervivencia mestiza se encuentran en las culturas prehispánicas que, a pesar de la conquista, nunca fueron completamente destruidas. Capítulo 2. La conquista, choque de dos mundos. El 8 de noviembre de 1519 marcó el inicio de uno de los encuentros más dramáticos de la historia, el momento en que el conquistador español Hernán Cortés y su ejército entraron en la capital azteca, Tenochtitlán. Este encuentro entre el imperio azteca y los europeos no fue simplemente un cruce de caminos, sino el inicio de una brutal confrontación que cambiaría para siempre el destino de las civilizaciones indígenas de Mesoamérica. Para los aztecas, los españoles representaban algo completamente nuevo e inesperado. Llegaban con armas desconocidas, caballos que nunca habían visto, y una ambición que no podían imaginar. Aunque el imperio azteca era una sociedad guerrera, poderosa y bien organizada, el choque con los europeos trajo consigo una serie de desgracias que ningún imperio estaba preparado para enfrentar. El choque de estos dos mundos no fue simplemente militar, sino también cultural, religioso y económico. Los españoles traían consigo no solo espadas y pólvora, sino también una ideología de conquista justificada por la religión. En nombre de la expansión del cristianismo, los conquistadores masacraron a miles de indígenas, destruyeron templos y monumentos sagrados, y sometieron a las poblaciones indígenas a un régimen de explotación brutal. Una de las armas más devastadoras de los europeos fue una que ni siquiera ellos controlaban: las enfermedades. Viruela, sarampión y otras infecciones desconocidas para los pueblos indígenas causaron estragos en sus comunidades, diezmando la población en una escala inimaginable. En pocos años, millones de indígenas murieron a causa de estas enfermedades, debilitando enormemente la capacidad de resistencia de sus sociedades. Sin embargo, a pesar de la violencia y la devastación, la conquista también dio inicio a un proceso de mestizaje que marcaría el inicio de una nueva identidad. En muchos casos, el mestizaje fue el resultado de violaciones y la imposición de relaciones de poder por parte de los conquistadores hacia las mujeres indígenas, lo que refleja el carácter violento de la conquista. Pero en otros casos, fue también un proceso de convivencia, intercambio y adaptación, en el que ambas culturas comenzaron a entrelazarse a través de matrimonios, alianzas y acuerdos de supervivencia. El mestizaje, en este sentido, surgió no solo de la violencia de la conquista, sino también de la capacidad de adaptación y resistencia de los pueblos indígenas. Enfrentados a la imposición de una nueva religión, idioma y sistema político, los indígenas no desaparecieron por completo, sino que integraron muchos de estos elementos europeos en sus propias formas de vida, creando algo nuevo, una mezcla de dos mundos que, a pesar de las circunstancias, sobrevivió y floreció. Es importante destacar que la conquista no fue un proceso de destrucción total. A pesar de los esfuerzos de los españoles por borrar la cultura indígena, muchas tradiciones, lenguas y costumbres prehispánicas sobrevivieron de manera oculta o adaptada. El resultado de este encuentro brutal fue una sociedad profundamente mestiza, donde la mezcla de sangre, cultura y religión creó una nueva realidad que no era completamente europea ni completamente indígena. Este capítulo de la historia de México es crucial para entender la profundidad del mestizaje, ya que no se trató simplemente de la fusión de dos razas, sino de un complejo proceso de adaptación, resistencia y reconfiguración cultural que dio lugar a lo que hoy conocemos como el pueblo mestizo. A través de este choque de dos mundos, los mestizos comenzaron a surgir como una nueva identidad, nacida del dolor y la violencia, pero también de la capacidad de resistencia y la fusión de culturas que nunca podrían ser completamente erradicadas. Capítulo 3. El nacimiento del mestizaje. El mestizaje en México no fue un fenómeno espontáneo ni pacífico. Surgió como un proceso forzado y, muchas veces, violento. Sin embargo,
fue también el inicio de una nueva forma de vida que perduraría y definiría a una gran parte de la población mexicana. A través de la conquista, las culturas indígenas y europeas comenzaron a entrelazarse, no solo biológicamente, sino también culturalmente. El mestizaje no solo se limitó a la unión de sangre entre conquistadores y mujeres indígenas, sino que se extendió a todos los aspectos de la vida cotidiana. Los españoles trajeron consigo su lengua, sus costumbres y su religión, pero también adoptaron elementos de la vida indígena, desde la alimentación hasta la organización social. Al mismo tiempo, las culturas indígenas se vieron obligadas a adaptarse a las nuevas circunstancias, incorporando elementos europeos para poder sobrevivir. Las primeras generaciones de mestizos enfrentaron una realidad complicada. No pertenecían completamente ni al mundo indígena ni al mundo europeo. Fueron tratados como inferiores por los españoles, quienes los veían como productos de la mezcla con los salvajes indígenas, y fueron rechazados por las comunidades indígenas que los consideraban extraños. Sin embargo, estos primeros mestizos desarrollaron una identidad propia, única, en la que se mezclaban elementos de ambas culturas. La creación de una nueva cultura mestiza no fue un proceso uniforme. Dependiendo de la región, las relaciones entre indígenas y españoles variaban, y las costumbres que se integraban a la vida cotidiana también eran diferentes. En algunos lugares, como en el centro de México, la influencia española fue más fuerte, mientras que en regiones más alejadas, como en las zonas rurales, la influencia indígena prevaleció. Este mosaico de experiencias dio lugar a una diversidad cultural que aún caracteriza a México hoy en día. Un aspecto clave del mestizaje fue la religión. Los españoles intentaron imponer el cristianismo a través de la evangelización forzosa, destruyendo templos indígenas y construyendo iglesias en su lugar. Sin embargo, la cosmovisión indígena nunca fue completamente reemplazada. Las creencias prehispánicas se entrelazaron con las enseñanzas cristianas, creando una forma sincrética de religiosidad que persiste hasta nuestros días. En este proceso, las antiguas deidades indígenas fueron asociadas con santos cristianos, y las festividades religiosas europeas se mezclaron con las tradiciones indígenas. Otro ámbito donde el mestizaje fue evidente fue en la lengua. Aunque el español se impuso como el idioma oficial, muchas lenguas indígenas sobrevivieron y se mezclaron con el castellano, dando lugar a variantes locales. Palabras de origen náhuatl, maya, mixteco, entre otras, se incorporaron al español, creando un idioma mestizo que refleja la compleja historia de la interacción cultural en México. El mestizaje también tuvo un impacto profundo en la estructura social. Los mestizos ocupaban un lugar intermedio en la jerarquía colonial. Por encima de ellos estaban los españoles peninsulares y los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Por debajo de ellos, los indígenas y los africanos esclavizados. Esta división social fue fundamental para mantener el control sobre la población mestiza, que, aunque mayoritaria, no tenía acceso a los mismos derechos y privilegios que los europeos. A pesar de las dificultades, los mestizos comenzaron a ganar influencia con el paso del tiempo. Muchos de ellos lograron ascender socialmente a través de alianzas con la élite española o desempeñando roles clave en la economía colonial. Además, los mestizos comenzaron a desarrollar una identidad que no dependía exclusivamente de su origen europeo o indígena, sino que combinaba a ambos en una nueva forma de ser. Esta nueva identidad mestiza no solo sobrevivió a la opresión colonial, sino que floreció y se consolidó como una de las características más distintivas de la cultura mexicana. El nacimiento del mestizaje, entonces, no fue simplemente el resultado de la mezcla biológica entre dos pueblos, sino un proceso complejo en el que dos mundos se entrelazaron culturalmente, creando algo completamente nuevo. El mestizo no es ni europeo ni indígena, sino una síntesis de ambos, y su identidad es el reflejo de una historia de adaptación, resistencia y supervivencia. Capítulo 4. Los mestizos en la colonia, marginación y lucha por la identidad. Durante el periodo colonial, los mestizos enfrentaron una situación complicada y contradictoria. No eran completamente aceptados por los españoles ni por los indígenas, lo que los colocaba en una posición de marginalización social. Aunque la población mestiza crecía rápidamente, se les negaba el acceso a los mismos derechos y privilegios que disfrutaban los españoles peninsulares y los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Esta exclusión creó un sentimiento de frustración y, al mismo tiempo, una lucha por el reconocimiento y la definición de una identidad propia. En la sociedad colonial, las personas eran clasificadas y tratadas según su origen racial.
En la cúspide de esta jerarquía estaban los españoles peninsulares, que ocupaban los puestos más altos en el gobierno, la iglesia y la economía. Los criollos, aunque también de origen español, eran vistos como inferiores a los peninsulares por haber nacido en el Nuevo Mundo. Los indígenas, a pesar de ser los habitantes originales del territorio, fueron relegados a una posición subordinada y explotados en el sistema de encomiendas y trabajos forzados. Los mestizos, producto de la mezcla entre españoles e indígenas, se encontraban en un espacio intermedio, sin ser parte del poder colonial ni de las comunidades indígenas. Este sistema de castes basado en la pureza de sangre fue implementado para mantener el control social y político en la Nueva España. A los mestizos se les permitía ocupar ciertos puestos en la economía colonial, como artesanos, pequeños comerciantes o trabajadores en minas y haciendas, pero estaban excluidos de las altas esferas de poder y tenían pocas oportunidades de mejorar su estatus social. Además, el mestizaje era percibido como una mancha en la pureza racial que los españoles defendían, lo que generaba un profundo estigma hacia los mestizos. A pesar de su marginalización, los mestizos encontraron formas de resistir y sobrevivir en este sistema opresivo. Muchos de ellos se involucraron en actividades comerciales, agrícolas y artesanales, desempeñando un papel importante en la economía colonial. Algunos lograron ascender socialmente a través de alianzas estratégicas con españoles o criollos, mientras que otros buscaron oportunidades en zonas rurales o fronterizas, donde la autoridad colonial era menos estricta. En medio de estas circunstancias adversas, los mestizos comenzaron a desarrollar una identidad propia. Aunque no tenían una pertenencia clara a ninguna de las dos culturas dominantes, comenzaron a encontrar una forma de ser que combinaba lo mejor de ambos mundos. En sus formas de vida, costumbres y tradiciones, los mestizos empezaron a crear una nueva realidad cultural que mezclaba elementos indígenas y europeos. Por ejemplo, en la alimentación, los mestizos adoptaron el uso de productos como el maíz y el chile, característicos de la dieta indígena, pero también introdujeron ingredientes europeos como el trigo y la carne de res. La religión fue otro aspecto clave en la formación de la identidad mestiza. Aunque el cristianismo fue impuesto por los españoles como la religión dominante, las creencias indígenas nunca desaparecieron por completo. El sincretismo religioso, que fusionaba las tradiciones indígenas con las enseñanzas cristianas, permitió a los mestizos crear una espiritualidad única que reflejaba su herencia mixta. Las festividades religiosas, como el Día de los Muertos, son un ejemplo claro de cómo la cosmovisión indígena y el cristianismo se entrelazaron en las prácticas de los mestizos. A medida que el mestizaje crecía, también lo hacía la percepción de una comunidad mestiza que, aunque marginada, tenía un papel fundamental en la sociedad colonial. Los mestizos comenzaron a ser vistos no solo como productos de la mezcla, sino como un grupo con su propio peso y relevancia. Con el tiempo, esta nueva identidad mestiza, que al principio había sido rechazada tanto por indígenas como por españoles, comenzó a consolidarse, sentando las bases de lo que más adelante sería una parte central de la identidad mexicana. Este proceso de formación de la identidad mestiza no fue fácil ni rápido. Los mestizos tuvieron que luchar contra la discriminación y las barreras impuestas por el sistema de castes colonial. Sin embargo, a lo largo del periodo colonial, los mestizos lograron encontrar un lugar dentro de la sociedad, integrándose a la vida económica, cultural y religiosa de la Nueva España. Su lucha por la supervivencia y el reconocimiento no solo les permitió desarrollarse como un grupo social importante, sino también comenzar a definir lo que significaba ser mestizo en una sociedad profundamente dividida por la raza y el origen. El camino hacia el reconocimiento y la afirmación de la identidad mestiza continuaría durante siglos, pero en el periodo colonial se sentaron las bases para lo que sería una lucha constante por encontrar un lugar en la historia de México. La resistencia y la capacidad de adaptación de los mestizos fueron fundamentales para la construcción de una identidad que, a pesar de las adversidades, sobrevivió y floreció. Capítulo 5. La independencia y revolución, el mestizo como protagonista. A lo largo de los siglos, la población mestiza en la Nueva España no solo creció en número, sino también en importancia política y social. Sin embargo, durante el periodo colonial, los mestizos continuaron siendo marginados y excluidos de las esferas de poder controladas por los peninsulares y criollos. Esta realidad de exclusión, junto con las profundas desigualdades económicas y sociales, fue una de las principales causas que llevaron a la Guerra de Independencia en 1810. En ese contexto,
los mestizos no solo participaron como combatientes, sino que también fueron protagonistas de algunos de los eventos más cruciales en la creación del México moderno. La Guerra de Independencia fue una rebelión contra el dominio español y las injusticias del sistema colonial. Los criollos, que resentían la discriminación de los peninsulares, y los indígenas, que sufrían la explotación en haciendas y encomiendas, encontraron en los mestizos un aliado natural en la lucha por la emancipación. A lo largo de la guerra, los mestizos formaron la columna vertebral de los ejércitos insurgentes. Su número y su resistencia los convirtieron en un grupo clave en la lucha por la libertad. Líderes insurgentes como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero eran conscientes de la importancia de movilizar a los mestizos y los indígenas para garantizar el éxito de la revolución. Hidalgo, en su famoso Grito de Dolores, apeló directamente a los pueblos marginados, incluyendo a los mestizos, para que se levantaran en armas contra el dominio español. Morelos, mestizo él mismo, fue uno de los líderes más prominentes del movimiento insurgente y se convirtió en una figura clave en la lucha por la independencia. El papel de los mestizos en la Guerra de Independencia no fue solo militar, también fue un momento clave para la consolidación de su identidad. La lucha por la independencia se convirtió en una oportunidad para que los mestizos se afirmaran como parte esencial de la nueva nación en formación. Aunque todavía enfrentaban discriminación y exclusión, la guerra les ofreció la posibilidad de reclamar un lugar en la historia de México. Tras la independencia, la situación de los mestizos no cambió de manera inmediata. Los criollos tomaron el control del gobierno y las divisiones sociales y económicas persistieron. Sin embargo, la independencia marcó el inicio de un proceso en el que los mestizos comenzaron a ganar mayor visibilidad y protagonismo en la vida política y social del país. Su participación en la guerra fue un recordatorio de su importancia y su capacidad de movilización, algo que se haría aún más evidente durante la Revolución Mexicana, casi un siglo después. La Revolución Mexicana de 1910 fue, en muchos aspectos, una continuación de la lucha iniciada durante la independencia. Fue un rivalte contra la concentración del poder y la riqueza en manos de unos pocos, y fue, una vez más, un escenario en el que los mestizos desempeñaron un papel fundamental. Los líderes revolucionarios como Emiliano Zapata y Pancho Villa movilizaron a campesinos, indígenas y mestizos en una lucha por la justicia social, la redistribución de tierras y el fin del dominio de la élite. Zapata, hijo de un mestizo y una indígena, encarnaba la lucha de los pueblos marginados de México. Bajo su liderazgo, los mestizos encontraron una voz en la demanda de derechos y reconocimiento. En el norte del país, Pancho Villa también movilizó a ejércitos de mestizos que lucharon por cambiar el orden social establecido. La Revolución Mexicana, al igual que la Guerra de Independencia, fue un momento de redefinición para los mestizos, quienes se convirtieron en los protagonistas de un proceso que cambiaría la estructura política y social de México. A través de la revolución, los mestizos encontraron no solo una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, sino también para consolidar su identidad como un grupo clave en la formación de la nación mexicana. El mestizaje, que había sido marginado y estigmatizado durante el periodo colonial, comenzó a ser visto como un símbolo de la nueva identidad nacional. Intelectuales y políticos revolucionarios, como José Vasconcelos, promovieron la idea del mestizo como el verdadero mexicano, fusionando lo mejor de las culturas indígena y europea en una raza cósmica, fuerte y resiliente. Sin embargo, a pesar del cambio en el discurso oficial, los mestizos continuaron enfrentando desafíos en su lucha por el reconocimiento y la equidad. La Revolución Mexicana no resolvió de inmediato los problemas de desigualdad y discriminación, pero marcó un hito importante en la historia del mestizaje. A partir de este momento, el mestizo dejó de ser visto como un producto de la mezcla indeseada y comenzó a ser reivindicado como el corazón de la identidad mexicana. La independencia y la revolución no solo liberaron a México del dominio extranjero, sino que también ofrecieron a los mestizos la oportunidad de afirmarse como protagonistas en la construcción de una nueva nación. Su lucha por el reconocimiento y la justicia continuaría en las décadas siguientes, pero estos eventos históricos sentaron las bases para una nueva visión del mestizaje en México, una visión que celebraba su resiliencia y su capacidad de adaptación, y que lo colocaba en el centro de la identidad nacional. Capítulo 6. La negación de la identidad mestiza en la historia oficial. A pesar del papel crucial que los mestizos han jugado en la historia de México, su identidad ha sido constantemente minimizada, distorsionada o,
en algunos casos, ignorada por las narrativas oficiales. La historia de México, tal como ha sido enseñada en las escuelas y contada en los relatos populares, ha favorecido a figuras criollas o europeas y ha dado poca importancia al verdadero impacto que los mestizos han tenido en la formación de la nación. Desde el periodo colonial hasta el México independiente, la élite criolla, descendientes directos de los españoles nacidos en América, dominó la política, la economía y la cultura. Estos criollos, aunque resentían el dominio peninsular, también miraban con desdén a los mestizos y a las clases populares, considerándolos inferiores. Como resultado, las historias que se contaban en los libros, los monumentos que se erigían y los héroes que se celebraban solían ser figuras de ascendencia europea, mientras que la realidad mestiza quedaba al margen. Incluso después de la independencia, cuando México intentaba forjar una identidad nacional propia, los mestizos fueron en gran parte excluidos de la historia oficial. El enfoque estaba en figuras como Miguel Hidalgo, un sacerdote criollo, o Agustín de Iturbide, un oficial realista que finalmente encabezó la independencia. Aunque líderes mestizos como José María Morelos y Vicente Guerrero jugaron un papel crucial en la lucha por la independencia, su mestizaje fue generalmente minimizado o tratado como un detalle menor, en lugar de ser una parte central de su identidad y su lucha. La marginalización de la identidad mestiza no solo se dio en la política, sino también en la cultura. En la literatura y las artes, los ideales europeos eran venerados, y la herencia indígena o mestiza era vista como algo que debía ser civilizado o superado. La educación colonial y posterior a la independencia promovía una visión de la historia que glorificaba la civilización europea y minimizaba el valor de las culturas indígenas y mestices. Esto llevó a una negación sistemática de la identidad mestiza como una identidad legítima y digna de respeto. Durante el Porfiriato, a finales del siglo XIX y principios del XX, esta negación de la identidad mestiza alcanzó su punto más alto. El régimen de Porfirio Díaz buscaba modernizar México a imagen de Europa, y esto implicaba un alejamiento de las raíces indígenas y mestices del país. Se promovieron valores, estéticas y prácticas culturales que imitaban a Francia y otros países europeos, mientras que se trataba a los mestizos y a los indígenas como símbolos del atraso que había que superar. A pesar de estos esfuerzos por borrar o minimizar la identidad mestiza, esta nunca desapareció. En las comunidades rurales y en los barrios populares de las ciudades, los mestizos continuaron viviendo y desarrollando sus propias costumbres y tradiciones que mezclaban elementos indígenas y europeos de una manera única. A lo largo de este periodo, los mestizos mantuvieron viva su identidad, incluso cuando las narrativas oficiales intentaban negarla. Un cambio importante comenzó a gestarse con la Revolución Mexicana de 1910. Esta fue una revuelta liderada en gran medida por campesinos mestizos que exigían tierra, justicia social y reconocimiento. Aunque la revolución no resolvió de inmediato todos los problemas de los mestizos, marcó un punto de inflexión en la forma en que se veía la identidad nacional. A partir de este momento, intelectuales y políticos como José Vasconcelos comenzaron a promover una visión del mestizaje como el futuro de México, como una síntesis poderosa de lo mejor de las culturas indígena y europea. Vasconcelos, en su famosa obra, La raza cósmica, describía al mestizo como la manifestación de una nueva raza, que no solo fusionaba lo indígena y lo europeo, sino que estaba destinada a liderar el futuro de la humanidad. Aunque esta visión fue idealizada y en ocasiones criticada por su romanticismo, representó un avance importante en el reconocimiento del mestizaje como un componente central de la identidad mexicana. Sin embargo, a pesar de este cambio en el discurso, la realidad de los mestizos seguía siendo una de marginación y desigualdad. La historia oficial, aunque comenzaba a reconocer al mestizaje, continuaba priorizando a los héroes criollos y europeos en su narrativa. Los verdaderos aportes de los mestizos a la creación de la nación seguían siendo subestimados o distorsionados. En muchas ocasiones, el mestizaje era presentado de manera superficial, como un símbolo de unidad entre lo indígena y lo europeo, pero sin abordar las complejidades de la opresión y la lucha que caracterizaron su desarrollo. En este contexto, la identidad mestiza ha sido una de resistencia y autoafirmación. Los mestizos han tenido que luchar por su lugar en la historia, tanto en el pasado como en el presente. Han tenido que desafiar las narrativas oficiales que han intentado minimizar su importancia, y han tenido que construir su propia historia, basada en la verdad de su experiencia y su contribución a la nación.
Este capítulo de la historia de México nos invita a reflexionar sobre cómo se ha contado la historia y qué voces han sido silenciadas en ese proceso. A medida que avanzamos hacia un entendimiento más completo de nuestra identidad, es fundamental reconocer que los mestizos no solo son una parte esencial de la historia de México, sino que han sido los verdaderos arquitectos de muchas de las luchas y avances que han definido a la nación. Capítulo 7. La identidad mestiza en el siglo XX y XXI. Con el paso del tiempo, la identidad mestiza ha evolucionado y se ha consolidado como una de las características más distintivas de la sociedad mexicana. Sin embargo, este proceso no ha sido sencillo. A lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, el mestizo ha enfrentado nuevos desafíos, tanto en términos de reconocimiento social como en la búsqueda de una identidad clara en un mundo que cambia rápidamente. En el siglo XX, el mestizaje fue formalmente reconocido como la esencia de la identidad nacional mexicana, especialmente después de la Revolución Mexicana. Intelectuales y artistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, en sus famosos murales, representaron al mestizo como el verdadero mexicano, fusionando su herencia indígena con elementos europeos para crear algo completamente nuevo y único. El muralismo, al igual que otras expresiones artísticas de la época, celebraba la mezcla cultural y racial, posicionando al mestizo como el símbolo de la nueva nación que emergía de las luchas revolucionarias. A nivel político, los mestizos también comenzaron a ocupar un lugar más visible en la vida pública. A pesar de que la élite criolla seguía ejerciendo una influencia considerable, las clases populares mestices comenzaron a ganar terreno en la política, el arte y la cultura. El mestizaje dejó de ser una condición marginal para convertirse en la esencia misma de lo mexicano, algo que se promovía tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, este reconocimiento no significó la desaparición de los problemas estructurales. En muchos casos, la exaltación del mestizaje como símbolo nacional fue utilizada para silenciar las voces de los pueblos indígenas que continuaban sufriendo discriminación y pobreza. La identidad mestiza se presentaba como una solución a las diferencias étnicas, sugiriendo que la mezcla racial había creado una nueva unidad, cuando en realidad muchas comunidades indígenas seguían marginadas y excluidas del proyecto nacional. A pesar de estos retos, la identidad mestiza ha seguido evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades del México contemporáneo. En las últimas décadas, la globalización y la migración han introducido nuevos elementos a la mezcla cultural del país. El mestizo del siglo XXI no solo es el resultado de la fusión entre lo indígena y lo europeo, sino que también incorpora influencias de otras partes del mundo. La migración masiva hacia los Estados Unidos, por ejemplo, ha generado una nueva clase de mestizaje cultural, donde los mexicanos integran elementos de la cultura estadounidense en su identidad, y viceversa. La música, el arte y la moda han reflejado este proceso de mestizaje continuo. Artistas como Frida Kahlo, quien fusionó elementos indígenas con influencias europeas en su obra, se han convertido en símbolos internacionales de esta identidad mestiza, mostrando que la mezcla no es una debilidad, sino una fuente de fortaleza y creatividad. En el ámbito musical, géneros como el rock en español, el mariachi y el hip hop chicano han reflejado esta mezcla de influencias, creando una nueva forma de expresión mestiza que va más allá de las fronteras nacionales. En el ámbito social, los mestizos han seguido enfrentando desafíos, especialmente en términos de desigualdad y discriminación. A pesar de ser el grupo mayoritario en México, la herencia indígena sigue siendo objeto de estigmatización en algunos sectores de la sociedad, y las comunidades rurales mestizas continúan luchando por el reconocimiento y el acceso a los recursos. En las grandes ciudades, la identidad mestiza ha tomado formas más complejas, mezclándose con influencias globales y adoptando nuevas formas de autoexpresión. Uno de los aspectos más interesantes de la identidad mestiza en el siglo XXI es su capacidad para adaptarse y resistir frente a los cambios globales. En un mundo cada vez más conectado, el mestizo ha encontrado nuevas maneras de afirmarse, tanto dentro como fuera de México. La diáspora mexicana en Estados Unidos y otros países ha creado una nueva clase de mestizos que combinan sus raíces mexicanas con las culturas de sus nuevos hogares. Estos mestizos de la diáspora han jugado un papel clave en la redefinición de lo que significa ser mexicano en un contexto global, llevando consigo la mezcla cultural y racial a donde quiera que vayan.
El mestizaje ya no es solo una realidad biológica o cultural, sino también un fenómeno global que conecta a México con el resto del mundo. En las artes, la política y la vida cotidiana, los mestizos han encontrado formas de continuar esta tradición de fusión y resistencia, adaptándose a nuevas realidades mientras mantienen vivas las raíces de su identidad. En el siglo XXI, la identidad mestiza sigue siendo central para entender quiénes somos como nación. A pesar de los retos y las contradicciones, el mestizo ha demostrado ser una fuerza resiliente y adaptable, capaz de enfrentar las dificultades de un mundo en constante cambio. El mestizaje, lejos de ser un simple producto del pasado colonial, es una fuerza viva que sigue moldeando el futuro de México y del mundo. Capítulo 8. El mestizo como puro, una nueva perspectiva de identidad. Durante siglos, el mestizo fue percibido como un ser incompleto o impuro, una mezcla de dos mundos que no terminaba de pertenecer plenamente ni al indígena ni al europeo. Sin embargo, esta perspectiva comenzó a cambiar de manera significativa a lo largo del siglo XX, especialmente con el reconocimiento de que el mestizaje no era una condición temporal o transitoria, sino una identidad propia y completa. Este cambio de visión permitió que el mestizo se viera, no como un híbrido entre dos razas, sino como una identidad pura y única en sí misma. La idea del mestizo como puro no se refiere únicamente a la pureza racial, sino a la pureza de una identidad que ha sido forjada a través de la resistencia, la adaptación y la integración cultural. A lo largo de los siglos, el mestizo ha logrado crear una identidad que no depende de ser una mitad de algo, sino de ser algo completamente nuevo, una síntesis cultural y espiritual que refleja la riqueza de las diversas influencias que lo componen. Uno de los principales impulsores de esta nueva perspectiva fue el filósofo e intelectual mexicano José Vasconcelos, quien en su obra, La raza cósmica, describió al mestizo como la base de una nueva raza que trascendería las divisiones raciales y culturales. Vasconcelos creía que el mestizaje era el futuro de la humanidad y que la mezcla de razas no solo era inevitable, sino deseable, ya que uniría lo mejor de cada cultura en una nueva forma de humanidad. Aunque esta visión idealizada del mestizaje fue criticada en algunos círculos por su excesivo romanticismo, también contribuyó a una revalorización del mestizo como un ser completo y fuerte en su identidad. La pureza del mestizo, desde esta nueva perspectiva, radica en su capacidad para integrar y sintetizar múltiples tradiciones, lenguas, creencias y formas de vida, mientras que las culturas puramente indígenas o europeas mantenían una relación más estrecha con sus orígenes. El mestizo se convirtió en un puente entre ambos mundos, tomando de cada uno lo necesario para sobrevivir y prosperar. En lugar de ser percibido como un ser incompleto, el mestizo comenzó a ser visto como alguien capaz de adaptarse y evolucionar, llevando consigo el legado de sus antepasados indígenas y europeos de manera equilibrada. El mestizo también encontró su pureza en su capacidad para resistir la opresión y la marginación. A lo largo de la historia de México, los mestizos han sido relegados a una posición intermedia, en la que no eran plenamente aceptados ni por los indígenas ni por los europeos. Sin embargo, en lugar de sucumbir a esta marginación, los mestizos han demostrado una extraordinaria capacidad para adaptarse y prosperar en circunstancias adversas. Esta capacidad de resistencia es lo que define la pureza de la identidad mestiza, una identidad que ha sido forjada en la adversidad y que ha sobrevivido a pesar de los intentos de desarraigo y eliminación. La cultura mestiza, con el tiempo, ha desarrollado una riqueza y complejidad que la hace única. En la música, la comida, el arte y las tradiciones, el mestizaje ha creado una cultura viva que no es una simple mezcla, sino una nueva creación que refleja tanto las raíces indígenas como las influencias europeas. La música tradicional mexicana, como el mariachi, es un ejemplo perfecto de esta síntesis en la que instrumentos europeos como la guitarra se mezclan con ritmos y formas indígenas para crear un sonido único y distintivo. Del mismo modo, la gastronomía mexicana, reconocida mundialmente, es un reflejo de esta pureza mestiza. Platillos como el mole, que combinan ingredientes indígenas como el chile y el cacao con técnicas culinarias europeas, muestran cómo el mestizaje ha dado lugar a una cocina que es una de las más ricas y variadas del mundo. La capacidad del mestizo para combinar y adaptar influencias de diferentes culturas ha sido clave para su supervivencia y su éxito. En términos espirituales, la pureza del mestizo también se refleja en su capacidad para integrar diversas creencias religiosas. El sincretismo religioso,
que combina elementos del cristianismo con las antiguas creencias indígenas, es una parte central de la identidad mestiza. En festividades como el Día de los Muertos, vemos cómo el mestizo ha sido capaz de crear una forma de espiritualidad que no es completamente indígena ni completamente europea, sino una síntesis que refleja la riqueza de ambas tradiciones. A medida que entramos en el siglo XXI, esta nueva perspectiva del mestizo como puro y completo ha ganado cada vez más aceptación. En lugar de ver el mestizaje como una condición de inferioridad o mezcla, cada vez más personas reconocen que el mestizo es un símbolo de fortaleza, resiliencia y creatividad. El mestizo ya no es una identidad marginal, sino una identidad central en la construcción de la cultura mexicana y, en muchos aspectos, de la cultura latinoamericana. La pureza del mestizo reside, entonces, no en una idea de pureza racial, sino en su capacidad para crear algo nuevo y significativo a partir de la fusión de culturas. El mestizaje no es una identidad que debe ser superada o civilizada, como lo fue percibido durante el periodo colonial, sino una identidad que debe ser celebrada y reconocida por su riqueza y complejidad. En este sentido, el mestizo se convierte en un ser puro, no porque provenga de una línea racial clara y definida, sino porque ha logrado forjar una identidad completa a través de su historia de resistencia, adaptación y síntesis cultural. Capítulo 9. La lucha por el reconocimiento como nativos americanos. A lo largo de la historia, el mestizo ha enfrentado una compleja relación con sus raíces indígenas. Aunque el mestizaje en México es una mezcla de sangre indígena y europea, el sistema colonial y posteriormente las narrativas oficiales han intentado minimizar o invisibilizar la herencia indígena del mestizo. Esto ha llevado a una lucha continua por el reconocimiento de los mestizos como parte integral de los pueblos nativos de América. La identidad mestiza es única porque, aunque tiene influencias europeas, se sostiene en gran parte sobre los cimientos de las culturas indígenas. Los mestizos descienden, en muchos casos, de pueblos indígenas que fueron desplazados, sometidos y, en algunos casos, casi aniquilados por la colonización. Sin embargo, a pesar de estas raíces profundas, los mestizos han sido históricamente excluidos de la categoría de pueblos originarios, lo que ha generado una desconexión dolorosa entre ellos y sus herencias indígenas. El sistema de castes colonial y la posterior división racial en las Américas fomentaron una separación entre mestizos e indígenas, lo que reforzó la idea de que los mestizos no eran verdaderamente parte de los pueblos nativos. Esta separación fue consolidada por las políticas gubernamentales posteriores, que continuaron favoreciendo a los criollos y europeos mientras marginaban a los indígenas y mestizos. En muchos casos, los mestizos fueron empujados a adoptar costumbres y modos de vida más cercanos a los europeos, alejándose de sus raíces indígenas. A pesar de esta presión, los mestizos nunca han estado completamente desconectados de sus orígenes indígenas. A lo largo de la historia, han mantenido prácticas, creencias y costumbres que reflejan su herencia indígena, incluso cuando éstas se mezclan con influencias europeas. Sin embargo, esta conexión no siempre ha sido reconocida formalmente, ni en la política ni en la sociedad. En el contexto de las luchas contemporáneas por los derechos de los pueblos indígenas, los mestizos han comenzado a exigir que se les reconozca como descendientes legítimos de las culturas nativas de América. Argumentan que, aunque tienen una mezcla de sangre europea, su herencia indígena es una parte fundamental de su identidad, y por lo tanto, merecen ser incluidos en las luchas por los derechos indígenas y el reconocimiento de los pueblos originarios. Este reconocimiento no es solo simbólico, sino que tiene implicaciones políticas y sociales importantes. Muchos mestizos que viven en áreas rurales o en comunidades empobrecidas enfrentan los mismos problemas que las comunidades indígenas: falta de acceso a recursos, discriminación y explotación. Sin embargo, a menudo se les excluye de las políticas de apoyo y protección diseñadas para los pueblos indígenas, ya que no son vistos como verdaderamente indígenas. En países como Estados Unidos, Canadá y México, donde se han implementado políticas de reconocimiento para los pueblos nativos, los mestizos han comenzado a luchar para que se les reconozca también como parte de las culturas originarias. En muchos casos, esta lucha ha sido difícil, ya que tanto las autoridades gubernamentales como algunas comunidades indígenas han sido reticentes a aceptar a los mestizos como parte de los pueblos nativos. Esta resistencia se debe, en parte, a la percepción de que los mestizos, al tener una mezcla de sangre europea, no son puros indígenas.
Sin embargo, esta visión es reductiva y no refleja la compleja realidad del mestizaje en América. El hecho de que los mestizos desciendan en parte de europeos no significa que hayan perdido su conexión con sus raíces indígenas, ni que deban ser excluidos de la lucha por el reconocimiento y los derechos de los pueblos nativos. Además, muchos mestizos ven su mestizaje como una fortaleza, ya que simboliza la capacidad de adaptación y resistencia de los pueblos indígenas frente a la colonización. El mestizo, en este sentido, no es un extranjero dentro de las comunidades indígenas, sino un descendiente directo de los pueblos que resistieron la colonización y que, a través de la mezcla, lograron sobrevivir. En este sentido, la lucha por el reconocimiento como nativos americanos no es solo una cuestión de derechos legales o acceso a recursos, sino también una afirmación de identidad. Los mestizos buscan ser reconocidos como herederos legítimos de las culturas indígenas de América y como parte de la rica diversidad de pueblos que han habitado estas tierras durante milenios. Esta lucha también está conectada con la resistencia contra las narrativas coloniales que han intentado borrar la historia de los pueblos indígenas y el mestizaje. Al reclamar su lugar como parte de los pueblos originarios, los mestizos están desafiando siglos de opresión y negación, y están reafirmando su conexión con la tierra y las culturas que les dieron origen. En resumen, la lucha por el reconocimiento de los mestizos como nativos americanos es una lucha por la dignidad, el respeto y la justicia histórica. Es un esfuerzo por restablecer una conexión que ha sido negada durante siglos y por reivindicar una identidad que es, al mismo tiempo, mestiza e indígena. En un mundo donde la lucha por los derechos de los pueblos indígenas sigue siendo una causa urgente, los mestizos están reclamando su lugar legítimo en esa lucha y están recordándole al mundo que su identidad no puede ser ignorada ni marginada. Capítulo 10. Raíces de futuro, la identidad mestiza en el mundo moderno. El mestizaje no es solo un fenómeno histórico, sino una realidad viva que sigue evolucionando y adaptándose a las circunstancias del mundo moderno. En el siglo XXI, la identidad mestiza enfrenta nuevos desafíos y oportunidades, tanto en México como en otros lugares donde los descendientes del mestizaje han emigrado o se han establecido. La globalización, la migración y los cambios sociales y tecnológicos han transformado la forma en que los mestizos ven su herencia y su lugar en el mundo. Una de las grandes características del mestizaje es su capacidad de adaptación. A lo largo de los siglos, el mestizo ha sabido combinar influencias diversas para sobrevivir, prosperar y construir algo nuevo. Esta capacidad de adaptación es aún más relevante en el mundo globalizado de hoy, donde las fronteras culturales y geográficas son cada vez más difusas. Los mestizos han demostrado una habilidad única para integrar elementos de diferentes culturas, y esa flexibilidad cultural sigue siendo una fortaleza en un mundo donde las identidades fijas y monolíticas son cada vez menos comunes. En el contexto de la migración global, los mestizos han llevado consigo su identidad a nuevos territorios, adaptándola a sus nuevas realidades. La diáspora mexicana en los Estados Unidos, por ejemplo, ha creado una nueva generación de mestizos que no solo heredan la mezcla indígena y europea, sino que ahora también integran influencias estadounidenses y de otras culturas. Esta nueva forma de mestizaje es un testimonio de la resiliencia de esta identidad, que sigue evolucionando y transformándose sin perder sus raíces fundamentales. Al mismo tiempo, en México, la identidad mestiza sigue siendo el corazón de la cultura nacional. Sin embargo, el mestizaje en el siglo XXI ya no es solo una cuestión de mezcla racial o cultural entre lo indígena y lo europeo. Hoy, el mestizaje incluye una multiplicidad de influencias, desde lo afrodescendiente hasta lo asiático, reflejando las complejas realidades de un país que ha sido un punto de encuentro de muchas culturas a lo largo de los siglos. La identidad mestiza, por lo tanto, se ha convertido en una identidad que trasciende las categorías raciales tradicionales y se adapta a las realidades multiculturales del mundo moderno. A nivel global, el mestizaje también ofrece una perspectiva única sobre los problemas de identidad y pertenencia. En un mundo donde las tensiones raciales, étnicas y culturales a menudo generan conflicto, la identidad mestiza puede servir como un ejemplo de cómo es posible crear una identidad inclusiva, que no se define por la pureza racial o la exclusión, sino por la integración y la síntesis de diversas influencias. En este sentido, el mestizo no solo es un producto del pasado colonial, sino un modelo para el futuro, en un mundo donde las identidades fijas están siendo reemplazadas por identidades fluidas y complejas. Además, el mestizaje ofrece una lección importante sobre la resistencia.
La identidad mestiza es el resultado de siglos de opresión, marginación y violencia, pero también de adaptación, creación y resistencia. A lo largo de la historia, los mestizos han sido desafiados a encontrar su lugar en un mundo que a menudo los veía como un híbrido incompleto. Sin embargo, en lugar de aceptar ese estigma, los mestizos han transformado esa mezcla en una fuente de orgullo y fortaleza. En el mundo moderno, donde muchas comunidades siguen luchando contra la opresión y la marginación, la historia del mestizaje puede servir como un recordatorio de que las identidades híbridas no son una debilidad, sino una fuente de resiliencia y creatividad. La cultura mestiza sigue siendo una de las más dinámicas y ricas del mundo. En la música, el arte, la literatura y la gastronomía, el mestizaje continúa ofreciendo nuevas formas de expresión que combinan influencias diversas de manera original y poderosa. La música popular mexicana, por ejemplo, sigue integrando elementos tradicionales con influencias modernas, creando géneros que no solo hablan de la historia del mestizaje, sino que también reflejan las realidades contemporáneas de la vida mestiza. En la literatura, escritores mestizos han contado historias que reflejan las complejidades de la identidad mestiza en el mundo moderno. Estos relatos exploran no solo el pasado colonial y la historia de la resistencia mestiza, sino también los desafíos y contradicciones de ser mestizo en un mundo globalizado. A través de sus obras, estos autores han ayudado a redefinir lo que significa ser mestizo en el siglo XXI, mostrando que esta identidad sigue siendo una fuente de fortaleza y creatividad en un mundo cambiante. En términos políticos, el mestizaje también sigue siendo relevante. En México y en otros países de América Latina, los mestizos han desempeñado un papel clave en los movimientos sociales que luchan por la justicia, la igualdad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos marginados. La identidad mestiza, con su historia de resistencia y adaptación, ofrece una base sólida para estas luchas, ya que recuerda que la justicia y la igualdad son posibles cuando las comunidades se unen para desafiar las estructuras de poder que intentan marginarlas. El mestizaje, por lo tanto, sigue siendo una fuerza viva en el mundo moderno. Su capacidad para adaptarse, resistir y crear nuevas formas de vida y cultura es un testimonio de su resiliencia y fortaleza. En el siglo XXI, el mestizo ya no es un producto del pasado colonial, sino un actor central en la construcción del futuro. Su identidad, lejos de ser una mezcla incompleta, es una síntesis poderosa que refleja la historia, la resistencia y la creatividad de los pueblos que lo conforman. El futuro del mestizaje es uno de posibilidades. En un mundo donde las barreras culturales y raciales son cada vez más fluidas, el mestizo ofrece una visión de una identidad que no está limitada por la pureza ni la exclusión, sino que se define por su capacidad para integrar, adaptarse y resistir. Las raíces del mestizaje están profundamente conectadas con el pasado, pero sus ramas se extienden hacia el futuro, ofreciendo un modelo de identidad que sigue evolucionando y transformándose en respuesta a las realidades del mundo moderno. Conclusión: la historia del mestizaje en México es una historia de resistencia, adaptación y creación. Desde los primeros encuentros violentos entre los pueblos indígenas y los europeos hasta el mundo globalizado del siglo XXI, los mestizos han demostrado una capacidad extraordinaria para transformar la opresión en fortaleza y la mezcla en creatividad. A través de esta historia, los mestizos han construido una identidad única, que no es ni indígena ni europea, sino algo completamente nuevo y poderoso. En este libro, hemos explorado las raíces y la evolución de la identidad mestiza, desde sus orígenes en el mundo prehispánico hasta su relevancia en el mundo moderno. Hemos visto cómo el mestizo ha resistido la marginación y ha transformado su condición de híbrido en una fuente de orgullo y fortaleza. Hoy, el mestizo sigue siendo una de las identidades más dinámicas y ricas del mundo, un símbolo de la capacidad humana para adaptarse, resistir y crear.